Hola, ¿qué tal? Soy Frank Gómez y bienvenido a la pizarra del maestro. En el vídeo de hoy te voy a hablar del entrenamiento con potencia. Hablaremos de talento, de los factores determinantes del rendimiento y de cómo medir ese talento. Hablaremos de este y detallaremos este modelo de entrenamiento con potencia, qué usos podemos darle para conocer al deportista, para comparar a este deportista con otro y otras funcionalidades que pueda tener este modelo. Así que no te vayas, que empezamos. Muy bien. En otro vídeo te hablaba de los factores o de las 5 patas para alcanzar el éxito deportivo y uno de ellos el talento. Puede ser genético y hay que trabajarlo. Talento es la capacidad que tiene un deportista o un ciclista para desarrollar con una gran habilidad, con mucha habilidad, ese deporte. Esa es la definición de talento. La capacidad que tiene un ciclista de desarrollar con mucha habilidad su deporte. Muy bien, eso está muy bien. Luego, por otra parte, tenemos lo que son las variables que determinan el rendimiento, que son estas que te vienen ahí. El consumo máximo de oxígeno, el porcentaje de utilización de ese consumo máximo de oxígeno, la economía de carrera, la capacidad anaeróbica o potencia neuromuscular, una buena resistencia a la fatiga y otros factores que puedan influir en lo mismo. Esos son los 5 variables, los 5 factores que pueden determinar el rendimiento. En función de cómo tengas estas variables, serás mejor o peor deportista, tendrás más o menos talento. Entonces, queda claro que tu objetivo como ciclista es mejorar esas variables. Ahora bien, pero para mejorar algo tenemos que poderlo medir. Entonces necesitamos un sistema de medida que no sea ágil, que sea fiable y que sea práctico de utilizar. Tenemos dos opciones. Los test de laboratorio, el test de lactato, una prueba de esfuerzo. Un sistema ágil, es fiable, pero es poco práctico porque te cuesta dinero, tienes que desplazarte, tienes que ir a un sitio donde te hagan esas pruebas de esfuerzo. Y la opción B que tenemos es un sistema de tratamiento y recogida de datos, una serie de datos, en este caso, el modelo que yo te propongo, basado en los vatios, que te van a permitir utilizar y tener ese sistema de medida. Y este es el modelo de entrenamiento con potencia que nos propone WKO y utilizan la plataforma de Training Peaks para desarrollarlo. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? 3 ventajas. Tenemos 3 ventajas. La primera, nos permite conocer y medir la fisiología única del deportista, saber cómo eres tú deportivamente, porque eso es lo primero que tienes que tener claro. ¿Cómo eres tú como deportista? ¿Cuáles son tus factores? ¿Cuáles son tus variables de deportista? Al mismo tiempo nos permite individualizar todo el trabajo, toda la planificación, todo el entrenamiento en ti, en tus condiciones particulares, según sea por edad, género, estado de forma, tu evolución que tengas, fisiología, etcétera. Esto te permite individualizar en ti y prescribir una serie de entrenamientos basados en ti. Con lo cual vamos a manejar mucha información, estamos poniendo la tecnología al servicio del conocimiento y nos va a permitir, obviamente, tomar mejores decisiones porque haremos mejores análisis, haremos un mejor diagnóstico y haremos mejores prescripciones. Ojo, ojo, este modelo de entrenamiento con potencia, basado en los vatios, no podemos de olvidar centrarnos solo en vatios y olvidarnos de dos cosas importantes, que son los indicadores de la carga interna, que es la percepción del esfuerzo que tiene el deportista y la frecuencia cardíaca. Porque otros medidores de la carga interna, de cómo esos entrenamientos que tú haces te impacta en el interior de tu organismo, son complicados y no están al alcance de los ciclistas de todo el mundo, ya son a nivel profesional, como hablamos de los test de lactato, indicadores de lactato, etc. Nosotros no podemos olvidar la percepción del esfuerzo y la frecuencia cardíaca, pero este modelo de entrenamiento con potencia nos permite hacer muchas y muy buenas cosas con un deportista. Porque es un modelo matemático, es un modelo basado en una serie de jeroglíficos matemáticos que nos aportan un sistema robusto, un sistema que es preciso y nos hace unas estimaciones no sesgadas, unas buenas estimaciones
de los parámetros clave que reflejan los determinantes fisiológicos del rendimiento. Al final le ponemos un número a un determinante fisiológico, ¿vale? Y a partir de aquí podemos hacer otra serie de cálculos que será mucho más individualizados y nos permitirá optimizar mejor nuestro enfoque de entrenamiento, la gestión del entrenamiento que hagamos, ¿vale? Muy bien, este modelo está basado en la curva de potencia. Como veis aquí es una curva de potencia que establece esta línea dorada, que es los máximos mejores rendimientos de potencia en determinadas fases, en determinados tiempos, ¿vale? Tu mejor potencia en 6 segundos, 30, 3 minutos, 47 minutos en este caso, 1 hora y 30, etc. Ahí esa gráfica nos pinta tu máximo mejor rendimiento de potencia en esos tiempos. Y luego el modelo calcula una curva, la pintada en rojo, que es el modelado que nos hace el modelo. El modelado que nos hace este sistema de trabajo. ¿Vale? Muy bien. Decíamos que con este modelo nos permite conocer tu fisiología única, saber cuál es tu talento como ciclista y también analizar cuáles son tus fortalezas o limitadores que tienes para la práctica del ejercicio. Bien. ¿Cómo medimos el talento? ¿Cómo es tu fisiología? Pues bueno, el sistema te da un dato de potencia máxima, cuántos vatios máximos eres capaz de dar, te estima el modelo un consumo máximo de oxígeno, te estima el modelo un modelado de FTP, te hace una estimación de cuál es tu FTP, te estima también el FRC, que es el trabajo que puede hacer por encima de este FTP, en kilojulios medido, te da un time to exhaustion, el tiempo que tú puedes mantener ese FTP que te calcula el modelo en el tiempo, teóricamente, según esta gráfica, pues son 37 minutos, y te determina un fenotipo, qué tipo de ciclista eres en base a la combinación que hay de estos parámetros con la información que las bases de datos que tienen, de todos los datos acumulados que tienen de miles de estudios, ¿vale? Entonces aquí se establece cuál eres tú como ciclista, cuál es tu potencia máxima, tu FRC, tu consumo máximo de oxígeno, FTP, cuál es la estamina que está relacionada con la capacidad aeróbica y resistencia tuya, y el tipo de fibra también calcula, etcétera. Te hace una radiografía, una fotografía de quién eres tú como ciclista. Es decir, está midiendo cuál es tu talento. Y para conocer tu talento bien, tenemos que compararnos con otras personas. Y aquí está estas gráficas que utiliza estas aplicaciones que te compara a ti con diferentes perfiles, en tus diferentes perfiles de memoria, con pues cómo es tu potencia máxima con todo el resto del mundo. Y entonces te dice cómo te sitúas en esa potencia máxima o potencia de 1 minuto, 5 o tu potencia de umbral de FTP. ¿Vale? Te compara cómo estás tú con respecto a esa clase mundial, pudiendo hacer ajustes con edades, te permite delimitar cuáles son tus fortalezas y tus debilidades como ciclista y te compara tu curva de potencia con los diferentes perfiles que hay, desde la clase mundial de los World Tour hasta un ciclista recreacional, un deportista recreacional. En base a eso, pues a ti te pone en tu diferente tu curva personal de potencia, la comparas con la de los demás, con lo cual te permite decir en qué eres bueno y en qué tienes que mejorar. En qué eres bueno y en qué tienes que mejorar. Muy bien, pues ya sabemos cuál eres tú como ciclista, te va a comparar, conoces tus limitaciones y tus fortalezas como ciclista, pero este modelo de entrenamiento con potencia también nos permite hacer otras cosas. Nos permite, en este caso, prescribir cuáles son los entrenamientos que mejor te van a ti, a tu perfil de ciclista. Nos permite también hacer unos muy buenos análisis de tu rendimiento y de tu evolución y cómo estás asimilando tus cargas de entrenamiento. Es decir, cómo nos permite hacer un seguimiento de cómo fisiológicamente respondes tú a estos entrenamientos. Muy bien, aquí tenéis ejemplos de unas
unas zonas de entrenamiento basadas en potencia, incluso cuando entrenamos HIIT o altas intensidades, nos da también unos ratios, unos rangos de entrenamiento en vatios y unos tiempos de duración de esas series, de lo que son para poder desarrollar cada una de esas capacidades, de esos hitos fisiológicos que están aquí representados con esta Pi más o la FRC, FTP, que es el máximo, el V2 más, el Max Aerobic, como le llaman en este modelo, o si queremos trabajar el FTP a nivel de extensivo o intensivo. Bueno, con entrenamiento extensivo o con entrenamiento intensivo, si hacemos un trabajo de series largas, ¿vale? Nos permite hacer esto. Que esto está muy relacionado, estos tramos y estos tiempos, con cómo obtiene tu organismo la energía en función de los segundos. Aquí estamos hablando de la vía de los fosfágenos, de la fosfocreatina y del ATP, la vía de la glucólisis anaeróbica o la glucólisis oxidativa, en función de los tiempos de entrenamiento. También, como decía antes, nos permite hacer análisis y ver cómo va evolucionando la carga que tuya de entrenamiento, cómo va la fatiga, cómo evoluciona tu forma deportiva a lo largo del tiempo. Muy relacionado con las cargas de entrenamiento que estás metiendo. Si cargas mucho, sube la fatiga, pero también te sube la forma. Y aquí vemos también, pues bueno, nos permite hacer muchos análisis. Por ejemplo, en este análisis es cómo mejoran, evolucionan en el tiempo pues determinadas potencias tuyas en 20 minutos, en un minuto, en 5 minutos, muy relacionadas estas potencias máximas, potencias de un minuto con diferentes hitos fisiológicos, no es exactamente, pero muy parecidos, son zonas muy parecidas, individualizadas en cada uno, como decíamos aquí en este deportista, son 10 segundos, 31 segundos, 51 segundos, el más aeróbico que está en este caso en 5,46 segundos, deben ser las series, etc. Nos permite individualizar las prescripciones de entrenamiento, los entrenamientos que tienes que hacer, los trabajos que tienes que hacer para desarrollar determinadas capacidades o para corregir ciertas limitaciones que tienes tú como deportista, pues nos permite individualizar. Ver aquí en este caso es un análisis de tu curva de la fatiga, de la resistencia, de cómo es tu curva de potencia después de un determinado trabajo, después de un determinado tiempo de ejercicio. En este caso sería post 1500 kilojulios. Cuando tú lleves un tiempo de ejercicio en el que haya empleado esa cantidad de energía, pues te pinta una curva tuya de potencia, la original, y cómo pierde, y te da unos porcentajes. Esto mide cómo evoluciona tu fatiga y te permite comparar la evolución de tu resistencia a la fatiga en el tiempo, después de programar bloques de entrenamiento en los que tu objetivo sea, por ejemplo, mejorar tu resistencia a la fatiga. Pues puedes comprobar si mejora o no mejora, ¿vale? Así pues, en este vídeo, 3 ideas fundamentales quiero transmitirte. Primera idea, el talento es la capacidad que tienes tú de desarrollar con mucha habilidad, en este caso, el deporte del ciclismo. Segunda idea del vídeo, ¿cuáles son los factores determinantes del rendimiento? Que son estos, el consumo máximo de oxígeno como capacidad máxima aeróbica tuya, el porcentaje que puedes mantener de esa capacidad máxima, que viene a asimilarse al FTP, en determinados tiempos. Ese porcentaje dependerá de los tiempos de duración. ¿Cuál es la economía de carrera? Otro factor. Dispone de cierta potencia o capacidad anaeróbica para los esfuerzos cortos, muy explosivos, como puede ser un sprint, como puede ser una llegada en alto. Tenemos que tener una determinada resistencia a la fatiga, poder dar nuestra máxima prestación después de 4 horas de etapa, de carrera, y otros factores como se veía anteriormente. Recordad que para mejorar algo hay que poder medirlo, y la tercera cosa que tienes que recordar, que con este modelo de entrenamiento con potencia, el utilizar la potencia y ponerla en valor llevando a cabo un determinado modelo de entrenamiento, te va a permitir estas 4 cosas.
medir cuál es tu talento como ciclista. En segundo término, te permite compararlo con los demás ciclistas de tu edad y con la clase mundial a nivel absoluto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo eres tú comparándote con los demás ciclistas a nivel mundial? A partir de ahí, como tercera ventaja de este modelo, es que te va a permitir hacer los entrenamientos que mejor te van a ti para desarrollar cada una de las capacidades que debes de tener de estos factores que determinan tu rendimiento. Vas a saber dónde tienes que impactar. Y por último, te permite hacer en la cuarta ventaja de este modelo, hacer unos buenos análisis de cómo rindes, cómo evoluciona y qué resultados estás obteniendo. Sin lugar a dudas, estas son las tres ideas que te quiero transmitir. Talento, factores determinantes del rendimiento y el modelo de entrenar con potencia para que puedas utilizar esos pedales que te compres de potenciómetro que llevas en tu bicicleta. Eso no es un artilugio, sin más, sino que tiene y se puede utilizar y darle un uso para la mejora de tu rendimiento como deportista, como ciclista o como corredor si utiliza medidores o estimadores de potencia. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.